Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Me presento, soy Valeria Pérez y como pudieron ver en el título, hablaremos sobre el docudrama, el montaje audiovisual y demás detalles. Para empezar, ¿qué es un docudrama? El docudrama no es más que una extensión dentro del género documental que se llevó a cine, a radio y a televisión y que pretende relatar hechos reales. En este sentido, es un género que comenzó en la televisión a través de los programas de telerrealidad, pero al ir evolucionando dentro de su propia categoría, los docudramas dejaron la televisión y se volvieron hacia el cine. ¿Cómo es el montaje audiovisual y cuál es el impacto social que puede tener un docudrama? Partiendo de que un montaje tiene la finalidad de hacer que el público conecte con la historia usando recursos literarios a la par que emocionales. Es decir, que el montaje busca que en cada parte del relato de un docudrama, dígase del inicio, de los conflictos, del desarrollo, de la conclusión y de la resolución de conflictos, el público, la audiencia se mantenga siempre presente y conectada con la historia. Su impacto social radica en que es el ser humano viendo la historia de alguien más. Por lo general los docudramas terminan siempre siendo una interpretación más dramática de lo que fueron los hechos reales. Y por lo general las historias que se cuentan son tragedias humanas. Desde el sentido de una enfermedad terminal o hechos paranormales. El montaje del docudrama pretende relatar lo que la familia vivió. Si bien muchas veces estas historias son interpretadas por actores, tienden a tratar de llevar la misma esencia que tuvo la historia. Tal es el caso de películas basadas en hechos reales como la vida de Ana Frank. Ahora, dentro del docudrama hay distintos estilos de narración o tipos de narración. Entonces, entendiendo que existen estilos narrativos como el observacional, que pretende en este observar la realidad, grabarla, rodar la realidad y pretendiendo alterar lo mínimamente posible esta percepción para no traicionar al relato en sí. Y esto implica no hacer realmente grandes modificaciones de audio o modificaciones de luces, pues pretende captar la realidad en su máxima expresión. El relato interactivo o participativo es un relato o un docudrama que se basa en entrevistas que aluden a un hecho y que por lo general son llevadas y guiadas por un narrador omnisciente que vendría siendo una voz superpuesta en el relato. Es decir, se realizan las entrevistas y a medida que van pasando las entrevistas se va relatando por sobre las mismas para generar una línea de cohesión entre las mismas. El estilo narrativo expositivo se refiere a un tipo de narración del relato en el que se exponen mapas, maquetas, imágenes, diseños, en fin, es una elaboración muchísimo más estructurada de lo que vendría siendo el relato. En el estilo narrativo reflexivo pretende que el público reflexione, no solamente sobre lo que ve, sino que dentro de su reflexión quepa el proceso de enunciación de los contenidos. Que el público reflexione, que el público piense, que el público sienta. Y en ese sentido de sentir está el relato narrativo de estilo poético, que sobrepone la emocionalidad por sobre el relato. Es decir, si bien se documenta el docudrama,
Lo principal dentro de esta versión de estilo narrativo es la emocionalidad que tiene el relato, la emoción por sobre el relato. ¿Cómo se realiza una investigación para realizar un docudrama o un documental en sí? El docudrama, al igual que otro tipo de investigaciones como los reportajes, como los documentales y muchísimas otras cosas, requiere una técnica de investigación que lleva a que los personajes o que las personas implicadas dentro de todo el proceso de producción, preproducción y postproducción investiguen sobre el tema o el hecho que se va a relatar. En este sentido, hablamos de investigar sobre entrevistas, sobre documentos legales, sobre documentos visuales, sobre documentos privados y públicos, lo cual nos lleva a clasificar qué tipos de documentos entran dentro de una técnica de investigación. Dentro de la técnica de la investigación para el docudrama hay una clasificación de documentos visuales, de documentos físicos, de carácter público y de carácter privado. De carácter público, y en este sentido documentos escritos, se refieren a estadísticas generales, a documentos oficiales y en este sentido a documentos de carácter administrativo de un gobierno. Dentro de los documentos de carácter privado entran en ellos las cartas, diarios, memorias, biografías y el tipo de contenido que queda de una persona hacia sí misma. Y finalmente dentro de los documentos escritos entra el carácter de la prensa, ya sean periódicos o revistas. Posteriormente, en los documentos visuales podemos detallar la arquitectura, la fotografía, la pintura y la escultura. Cómo estos van a desempeñar un carácter investigativo dentro de la investigación del relato ya vendría siendo totalmente una cuestión del director y de la producción, de cómo se va a contar el relato. Los docudramas y los tipos de docudrama. Existen tres tipos de docudrama. El docudrama puro o docu-show, el parcialmente puro y el ficcionado. En el docudrama puro son las historias reales contadas en el momento, por lo cual no existe realmente una gran alteración de la historia, simplemente se sigue en video todo lo que va ocurriendo. En el docudrama parcial viene siendo las personas que vivieron los hechos relatando su historia y actuándola como si estuviese ocurriendo. El ficcionado son estas mismas historias reales tomadas y llevadas a un estudio profesional a modo de realizar una película hablando sobre estos hechos, pero dramatizándolos un poco más. Son historias reales que pasaron hace cierta cantidad de tiempo y que luego son llevadas al cine para representar lo que ocurrió con actores profesionales. Y bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Espero que la información les haya servido y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.